Today, for the first time since Hitler invaded Russia, Soviet soldiers are fighting in countries other than their own. Poland, Romania and Czechoslovakia have been entered. Las imágenes que has visto muestran el impresionante avance de las tropas soviéticas por Europa Oriental. Su misión es liberar a los países que han sido ocupados por los nazis. Sin embargo, las cosas no son como parecen, y estos soldados serán responsables de crímenes abominables. Algunos de los más terribles ocurrieron en noviembre de 1944, cuando una ola de violaciones arrasó a la población femenina de Belgrado, la ciudad más importante de Yugoslavia. La nación se había pasado los últimos 3 años controlada por un gobierno de ocupación nazi, pero paradójicamente no eran sus conquistadores los que dieron inicio a la campaña de abusos. Por el contrario, los responsables eran aquellos que supuestamente venían a liberarlos, los soldados del Ejército Rojo, el brazo armado de la Unión Soviética y que estaba al servicio del camarada Joseph Stalin. Las tropas rusas no se contentaron con expulsar a los invasores, sino que reclamaron a las mujeres yugoslavas como suyas. No las trataban como personas, sino como objetos a los cuales podían hacerles lo que quisieran y también destruirlos. Uno de los casos más conocidos de este momento sádico fue cuando los agresores capturaron a una muchacha para violar. Quien convivía con ella era una mujer adulta que era la suegra de la anterior. Se negó a que los soviéticos entraran a su habitación porque sabía que si lo permitía, arrojarían a la chica sobre el colchón y procederían a ultrajarla. Finalmente, la solución a la que llegaron fue ejecutar a quemarropa a la mujer para luego violar a la que todavía estaba viva. Este tipo de anécdotas son moneda corriente durante este periodo oscuro de la historia de Yugoslavia. Hoy en este nuevo episodio te contaremos todo sobre ella. Para comprender esta historia tenemos que remontarnos a la última etapa de la Segunda Guerra Mundial. Entre el 15 de septiembre y el 24 de noviembre de 1944, se produjo la Ofensiva de Belgrado, una de las operaciones militares más importantes de la contienda. El objetivo de la maniobra era liberar a Yugoslavia de las garras de los nazis que se habían adueñado del país años atrás. Aquellos días oscuros estaban llegando a su fin y ante el avance de los aliados, el Tercer Reich tambaleaba al borde del abismo. Ahora el Ejército Rojo de la Unión Soviética, los partisanos yugoslavos y las Fuerzas Armadas de Bulgaria se habían unido para expulsar a los seguidores de Hitler. La ciudad de Belgrado estaba directamente bajo el control de la Wehrmacht, que había causado estragos en su población. Esto se debió a que en 1941 los alemanes habían bombardeado la urbe, destruyendo el 50% de la infraestructura y dejando un saldo de miles de civiles y militares muertos. En los años siguientes, las nuevas autoridades llevaron adelante una purga con el objetivo de exterminar a todos los opositores al nazismo. Miembros de la resistencia aparecían colgados de postes en medio de la calle, y no era extraño ver a los cadáveres de los enemigos flotando por el río Danubio. Al mismo tiempo, las penurias de la guerra no tardaron en llegar a Belgrado, provocando que la cantidad de alimento diario que recibía una persona pasara de 400 a 200 calorías en abril de 1942. Esto quiere decir que apenas recibían un miserable plato de arroz por día. Con el correr de los días perdieron tanto peso que parecían esqueletos. El hambre, por lo tanto, se llevó a otros cuantos miles de yugoslavos. Uno de los líderes antifascistas más importantes de Yugoslavia era Josip Broz, mejor conocido como Tito. Él comandaba un enorme movimiento de guerrilleros comunistas, los partisanos, que se dedicaron a luchar contra los nazis por la libertad de su país. Luego de la guerra se convertiría en una leyenda, así como en el líder indiscutido de la nación. Esto es lo que muestra el siguiente fragmento de un informativo británico grabado en 1952. Ever since the war, the state has been guided by Marshal Tito, that legendary hero of partisan activities which won the country its freedom. Pero no nos adelantemos, ya que a esta altura Tito era un guerrillero buscando la independencia de Yugoslavia.
Recuperar Belgrado era una de sus grandes obsesiones, ya que confiaba en que si tomaba la capital, el resto de la nación no tardaría en caer en sus manos. De esta manera, el Partido Comunista se convertiría en la nueva autoridad yugoslava y podría rediseñar la sociedad a su placer, lejos del capitalismo occidental que tanto detestaba. No obstante, Belgrado estaba bien protegida por los nazis y sus colaboradores, de manera que tenía que aguardar el momento justo para intentarlo. La oportunidad llegó el 23 de agosto de 1944, cuando Rumania, hasta el momento aliada de Hitler, cambió de bando y dejó de apoyar al Eje. Al poco tiempo, el 8 de septiembre de ese mismo año, Bulgaria, que también era un país satélite del Tercer Reich, hizo lo mismo. Fue en ese instante cuando Tito hizo un pacto con Stalin y prepararon la ofensiva sobre Belgrado. Finalmente, luego de tanta espera, se jugaban a todo o nada el destino de los Balcanes. Para no quedar atrapados entre los rumanos y los búlgaros, los alemanes decidieron organizar una retirada general de Yugoslavia. Mientras tanto, los partisanos de Tito, tropas búlgaras y el Ejército Rojo avanzaban hacia la ciudad capital. La fuerza, que estaba liderada por los generales rusos, se componía de 580.000 hombres, 3.600 piezas de artillería, 520 tanques, 1.400 aviones y 80 barcos. Del otro lado, los alemanes contaban con 150.000 soldados, 2.100 piezas de artillería, 125 tanques, 350 aeroplanos y 70 naves. Entre los combatientes antinazis había una gran cantidad de voluntarios yugoslavos. La mayoría de ellos se había unido a la lucha luego de que el ex rey de Yugoslavia, que había sido depuesto por el Tercer Reich, se declarara a favor de Tito y alentara a la población a unirse a sus filas. Aquí puedes ver unas curiosas imágenes que los muestran en medio de una danza típica de Yugoslavia. Su avance fue arrollador y hacia mediados de octubre habían conquistado casi todo el este del país. La batalla de Belgrado, en la que se disputó el dominio de la capital, comenzó el 12 de octubre de ese mismo año. La contienda consistió en fuego pesado de artillería a modo de cobertura para las tropas y un prolongado combate que se libró en las calles. Eran muchas escaramuzas de baja intensidad, tiroteos que se daban en las esquinas o por soldados ocultos entre las ruinas y los escombros de los edificios. Los enfrentamientos más intensos se daban en el interior de las casas. La ciudad era uno de los sitios mejor protegidos por los germanos, que no querían rendirla con tanta facilidad. Los partisanos de Tito jamás podrían haberla tomado por su propia cuenta. Por más que contaran con el impulso de la voluntad y la convicción de que su lucha era justa, lo cierto es que carecían del armamento adecuado para la tarea. La potencia de fuego terminó siendo el principal aporte del Ejército Rojo a la ofensiva, ya que sin su material de guerra las cosas hubieran sido muy diferentes. En particular, los tanques soviéticos permitieron enfrentarse a todas las trampas que habían preparado los alemanes. Barricadas, francotiradores y refugios fortificados valían poco y nada frente a un carro de combate. Tras unos días de combate, los alemanes se retiraron por el río aledaño a la ciudad. Volvían hacia los suburbios de la zona ribereña, marchando con sus uniformes, armas, vehículos y hasta caballos. De pronto las cosas se habían convertido en un verdadero caos. Ya no había ninguna batalla que luchar. La ofensiva había llegado a su final y el Tercer Reich había sido incapaz de defenderse. Durante la contienda habían perdido la vida 4.300 soviéticos, mientras que otros 14.000 estaban en estado de convalecencia luego de haber sido heridos. Había otros 6.000 muertos que habían luchado entre los partisanos de Tito y con los búlgaros, es decir, con los aliados de Stalin. Si bien no había sido un desastre, cabe suponer que la intensidad de la batalla y la muerte de sus camaradas fue uno de los motores de las violaciones masivas. Los peores actos de los ejércitos no pueden entenderse sin ver la violencia previa, que funciona como las causas de sus espantosos crímenes. Para entender el nivel de caos de aquella contienda y el shock que dejó en los soldados, veamos las siguientes imágenes de la liberación de Belgrado.
Cuando los alemanes ya vislumbraban la derrota, abandonaron Belgrado por completo. La urbe se sumió en una especie de anarquía, donde los soldados soviéticos andaban a sus anchas, enceguecidos por la sed de sangre. El clima de batalla, sangre y muerte aún impregnaba el aire, y los civiles eran vistos como posibles amenazas o peor, como insectos a aplastar. Fue entonces cuando, al ver que eran los vencedores y que podían hacer lo que querían, las tropas del Ejército Rojo dieron rienda suelta a sus peores instintos e iniciaron una campaña de violaciones masivas. Marcharon calle por calle, adentrándose en casas y departamentos en busca de mujeres indefensas. A los rusos no les importaba si eran ancianas, adultas, adolescentes o niñas. Lo único que querían era descargar su furia y satisfacer sus deseos. La población femenina intentó esconderse en alcantarillas, agujeros en la tierra, cobertizos, sótanos y áticos, pero todo ello fue inútil. Tarde o temprano, mientras estaban ocultas en las sombras, intentando no hacer ruido para que no las escucharan los que pasaban cerca, alguien las descubría. Y entonces, cuando los depredadores se abalanzaban sobre ellas, comenzaba la sesión de tortura. En ocasiones los soviéticos las capturaban y luego debatían durante unos minutos interminables cómo se turnarían para violarlas. Cuando atrapaban a una madre y su hija, se producían acaloradas discusiones acerca de quién asaltaría a qué mujer. Mientras tanto, ellas tenían que escuchar entre lágrimas cómo su destino era decidido por estas bestias sin corazón. La misma situación se reprodujo en el resto del país. En toda Yugoslavia, las mujeres estaban siendo violentadas por quienes supuestamente venían a liberarlas. Ya no estaban sometidas a los nazis, pero ahora habían caído bajo las garras del Ejército Rojo. El panorama era tan lúgubre que el propio mariscal Tito solicitó una audiencia con Stalin con el objetivo de pedirle que contuviera a sus hombres. La respuesta del líder soviético cayó como un balde de agua fría. Los muchachos son así, han visto muchas cosas en el campo de batalla y necesitan tomarse un pequeño descanso. Al mandatario del Partido Comunista sencillamente no le importaban los daños colaterales que pudiera ocasionar el operativo. Lo único que le interesaba era ver a los nazis derrotados y humillados. Si el costo a pagar era que las mujeres sufrieran un calvario, entonces que así fuera. Viendo que Stalin no haría nada, Tito llevó su queja ante Nikolai Korneyev, el general a cargo de la ofensiva de Belgrado. Nuevamente pidió que cesaran las vejaciones y que el Ejército Rojo terminara con los saqueos y robos a civiles yugoslavos. Esto rindió sus frutos, ya que al poco tiempo los oficiales comenzaron a ser menos permisivos con el comportamiento de sus hombres. Ahora las transgresiones pasaron a ser castigadas con dureza, con el fin de que no volvieran a repetirse. En todo caso, las agresiones concluyeron solo cuando los soldados ya no tenían nada que hacer en el país liberado y estaban dispuestos a volver a sus casas. Lo único que consiguió Tito fue ganarse la enemistad del líder soviético, que vio sus quejas como un insulto personal y como una manera de difamar al Ejército Rojo. Resulta irónico ver estas imágenes del momento en que Belgrado quedó liberada de los nazis y pensar que al mismo tiempo estaban ocurriendo estas atrocidades. Es difícil estimar el número exacto de agresiones, pero se sabe que estuvieron concentradas en la región noreste de la actual Serbia. Hacia finales de 1944 se habían contabilizado más de 1.200 violaciones, algo más de 600 intentos de asaltos sexuales no concretados y 111 mujeres asesinadas. En base a los testimonios se cree que el número real de abusos gira en torno a los 5.000 casos, aunque como no hubo una tarea sistemática para registrar los casos, es imposible conocer el alcance de la violencia. Cabe recordar que el comportamiento del Ejército Rojo durante la ofensiva de Belgrado no fue para nada extraño. Las mismas acciones de saqueos, robos, violaciones y ejecución de civiles se reprodujeron en otros territorios por los que pasó. Por lo tanto, se dieron situaciones similares en Grecia, Lituania, Polonia, Estonia y Letonia.
En total, los especialistas estiman que unas 2 millones de mujeres europeas fueron ultrajadas por las tropas comunistas. Teniendo en cuenta que en países como Hungría se produjeron hasta 500.000 violaciones, hay quienes dicen que los sucesos de Yugoslavia fueron leves. Se trata de una afirmación sumamente polémica, y como puedes imaginarte, no todos los historiadores están de acuerdo con ella. Al término de la ofensiva, la batalla fue motivo de recuerdo de manera casi inmediata. El 19 de junio de 1945, las máximas autoridades de la Unión Soviética establecieron un galardón militar a quienes participaron en este operativo, la denominada Medalla por la Liberación de Belgrado. Por su parte, el gobierno comunista que inauguró Tito se encargó de celebrar el aniversario anual de la victoria sobre los nazis. Esta es una tradición que continúa hasta el día de hoy, pero las víctimas del Ejército Rojo siguen sin tener un lugar de importancia en las rememoraciones. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué crees que debería haber hecho Stalin con los violadores del Ejército Rojo? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.